entonces traer dos ejemplos. Uno es el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, que es un poco la explicación práctica de cómo interpreta la historia Marx en un hecho concreto, y después empezar a hablar de la economía de Marx e introducirnos en los detalles sobre las cosas fundamentales de la mercancía, que Marx le daba mucha importancia, y un poco discutir, hice algunos esquemas que a lo mejor puede ayudar, de cómo era el método de Marx en el análisis de investigación y en la explicación, que era completamente inverso, de cómo investigaba y cómo explicaba. En esta carta de 1894, cuando Engels tenía 74 años, hasta Heinburg, que era un científico alemán, que le preguntaba si en realidad la historia no cambiaba por la tecnología y no tenía nada que ver con los problemas sociales. Entonces, Engels le contesta esta parte, en una parte le dice toda la hidrostática de Torricelli, le dice, que era un científico, en realidad se creó porque la burguesía del norte de Italia necesitaba regular los ríos, y la única fuerza motriz era la hidráulica. Entonces, en realidad, Torricelli, que sería lo que nosotros llamaríamos intelectuales orgánicos de la burguesía, desarrollaron la hidrostática que permitió el movimiento, digamos, de las fábricas iniciales, que fueron fábricas por producción hidráulica. Entonces él le decía que no era tanta la tecnología, sino que las condiciones materiales y lo que se necesitaba también influía. Entonces le da ese ejemplo. Y también le dice que nosotros vemos en las condiciones económicas lo que condiciona en última instancia, porque él decía que es muy determinista lo que dice Marx. Pero la raza, porque él preconizaba como buen alemán que la raza tenía algo que ver con esto, es de suyo un factor económico. Ahora bien, hay aquí dos puntos que no deben pasarse por alto. Entonces, le aclara. El punto A, lo que le enseña que es el desarrollo político, jurídico, filosófico, religioso, literario, artístico, etc., descansa en el desarrollo económico. Pero todos ellos repercuten también los unos sobre los otros y sobre su base económica. No es que la situación económica sea la causa, lo único activo, y todo lo demás efectos puramente pasivos. Hay un juego de acciones y reacciones sobre la base de la necesidad económica que se impone siempre en última instancia. Y no es, pues, como de vez en cuando, por razones de comodidad, se quiere imaginar que la situación económica ejerce un efecto automático. No dicen. Son los mismos hombres los que hacen su historia. Ahora vamos a ver que es una frase con que inicia, ¿no? El 18 de Brumario, aunque dentro de un medio dado que les condiciona y a base de las relaciones efectivas con que se encuentran, entre las cuales la decisiva en última instancia y las que nos da el único hilo de engarce para que puede servirnos para entender los acontecimientos, son las económicas, por mucho que en ellas pueden influir a su vez las demás, las políticas e ideológicas. Y termina así la carta, le dice: por lo demás creo que el hermoso ejemplo que nos ha legado Marx el 18 de Brumario podría orientarle a usted bastante bien acerca de su problema, por tratarse precisamente de un ejemplo práctico. Y también dice que cree que si quiere puede leer el Anti-Libre, donde tocó el tema, o el libro sobre Freud. Bueno, el 18 de Brumario fue un artículo periodístico que salió también, quería salir en folletos, pero al final lo que iba a ser un semanario no se pudo editar y se editó una revista mensual. Entonces la primera revista mensual que Weidemeyer, Joseph Weidemeyer, que era un oficial alemán que estuvo en la Revolución del 48 y era amigo de Marx, y cuando uno lee las cartas de la mujer y de Marx, también le prestó bastante dinero en este periodo porque estaba bastante en la lona, y ellos, se emigró a Estados Unidos y abrió una revista que se llamó en alemán Die Revolution, que es La Revolución, y en el primer número Marx publica el 18 de Brumario. Weidemeyer, como algunos otros alemanes, murió en la guerra civil, en la guerra
de secesión de Estados Unidos, era comandante en San Luis y murió en la guerra civil. Muchos alemanes pelearon en la guerra de secesión de Estados Unidos. El libro del 18 de mayo empieza así. Esta es la frase inicial, ¿no? Que todo el mundo recuerda. Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen como si dijéramos dos veces, pero se olvidó de agregar una vez como tragedia y la otra como comedia, porque se está refiriendo al Napoleón original y a este que era el sobrino del tío. Él lo llamaba el sobrino del tío. Y esta es la frase que sigue, después que pone algunos ejemplos. Esta es una frase muy citada donde él, digamos, resume lo que entiende por la historia, ¿no? Dice: los hombres hacen su propia historia, pero no lo hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y le ha sido legado por el pasado. O sea que Marx era materialista, sí, obvio. Decía, uno puede hacer la historia, pero en esta condición, en este momento, es lo que pasa ahora, no como una utopía. ¿Se puede transformar? Sí, pero no se puede transformar idealmente, sino a partir de esta frase es muy buena, porque los que dicen que Marx era determinista, Marx dice claramente que los hombres hacen su propia historia, pero con esas condiciones, no utópicamente, sino la lucha real, las condiciones reales en el momento histórico que le toca. Y termina esta parte de la primera hoja diciendo: el 2 de diciembre de 1851, que fue el golpe de Luis Bonaparte, no solo tuvieron la caricatura del viejo Napoleón, sino al propio viejo Napoleón en caricatura. Tal como necesariamente tiene que aparecer a mediados del siglo XIX. Entonces, ahora vamos a ver cómo él interpretó todo lo que se llama bonapartismo, que muchas veces se discute si el bonapartismo estuvo por fuera de las clases, en el mejor estado, fuera de las situaciones, y Marx hace un análisis muy de clase, de los partidos y cómo fue el desarrollo económico y por qué apareció Napoleón. Que algunos, digamos, en la época que Marx publica esto, había otro libro que publicó Víctor Hugo, después de la Revolución, que se llamó El Petit Napoleón, o sea, el pequeño Napoleón. Pero es un libro donde en realidad Napoleón cae como del cielo y es una caricatura de Napoleón, pero no hay ningún análisis. Y el otro que publica un libro de esa época es Proudhon. Proudhon publica un libro que se llama El Golpe de Estado, sobre Napoleón, pero, digamos, al final lo termina engrandeciendo Napoleón, porque las condiciones, digamos, cuando uno lee el libro, digamos, Napoleón es como que se construyó él el lugar, ¿no? Es decir, que a pesar de que lo quería criticar, digamos, y el único libro que analiza históricamente lo que sucedió es este libro, que es el 18 de mayo de 1940. De la Revolución de febrero, en febrero del 48, cogió desprevenido, sorprendió a la vieja sociedad y el pueblo proclamó este golpe de mano inesperado como una hazaña de la historia universal por la que se abría la nueva era. Recapitulemos sus modos generales. En la fase de recorrido sobre la Revolución Francesa, desde el 24 de febrero de 1848 hasta el mes de diciembre de 1850. Hay tres periodos capitales que son inconfundibles. El periodo de febrero, o sea, la revolución inicial, el 4 de mayo de 1848, que fue las elecciones generales en Francia después del golpe, al 28 de mayo del 49, que termina la Asamblea Nacional Constituyente, establece una constitución republicana durante ese hecho. Del 28 de mayo del 49 al 2 de septiembre del 51, periodo de la República Constitucional o la Asamblea Nacional Legislativa. Entonces, ¿cómo lo define el golpe? Dice: todos los elementos que habían preparado o determinado la revolución, la oposición dinástica en ese momento estaba una de las ramas, que eran los organistas, pero los legitimistas, que eran borbones, estaban en contra de los elementos. Así que ellos participaron en la revolución. Era una rama monárquica que participó de la revolución. La burguesía republicana, que era la oposición a Felipe, la pequeña burguesía democrática republicana y el obrero socialdemócrata encontraron su puesto provisional en el gobierno de Felipe. Arrancada por el proletariado con las armas en la mano, este imprimió su sello y la publicó en República Social. En realidad, este es
el golpe de las barricadas iniciales en 1848. En realidad la Guardia Nacional era demócrata burguesa, no era obrera, no había una Guardia Nacional. En realidad ganaron porque la Guardia Nacional se, digamos, puso neutra y neutralizó al ejército. No peleó, en realidad lo que pelearon fueron los obreros en la barricada, pero por lo menos la guardia que no era un ejército profesional, sino que eran reclutados, que en realidad eran pequeños burgueses o burgueses, había una Guardia Nacional que, si bien no luchó en las barricadas, impidió que el ejército lo derrotara. Entonces, proclaman lo que llaman la República Socialista. Luego, en realidad, hay elecciones y el 4 de mayo se reúne la Asamblea Nacional, salía de elecciones nacionales y se representaba a la nación. Era una protesta viviente contra las pretensiones de las jornadas de febrero y había que reducir al vacío burgués como resultado de la revolución. O sea que en realidad no ganaron los pequeños, los demócratas republicanos, los obreros, sino que ganó la gran burguesía, el partido de la gran burguesía. Y después dice una cosa muy interesante. Dice, el 15 de mayo después de esto hubo un golpe de Estado hecho por Blanqui. Blanqui trató de dar un golpe y cuando se discute esto de cuál era la cuestión de que Marx pensaba de Blanqui, decía, como es sabido que el único resultado del 15 de mayo fue alejar de la escena pública durante todo el siglo, examinamos a Blanqui y sus camaradas, es decir, a los verdaderos jefes del partido proletario. O sea que Marx reconocía a Blanqui como verdadero jefe del partido proletario y a los socialdemócratas lo ponía en el sentido de una mezcla con los demócratas, pequeños burgueses demócratas. Pero en realidad reconocía a Blanqui como jefe del partido proletario, siempre le reconoció que la acción, aunque nunca coincidió con los golpes de mano de Blanqui. Es interesante, pero el pueblo francés lo quería mucho. Si uno va al cementerio de Père Lachaise, hay una estatua de Blanqui que siempre tiene una rosa en la mano y uno se va a mirar lo que dice la estatua y dice, esta estatua del cementerio fue sufragado por los vecinos de París. O sea, los vecinos de París pusieron la plata para poner la estatua de Blanqui que está ahí en el cementerio de Père Lachaise. Siempre tiene una rosa en la mano. Entonces hace la descripción y dice, la monarquía burguesa de Luis Felipe solo puede suceder la república burguesa, es decir, que si en nombre del rey había dominado una parte reducida de la burguesía, ahora dominará la totalidad de la burguesía en nombre del pueblo. Las reivindicaciones del proletariado de París son paparruchas utópicas con las que hay que acabar. El proletariado de París contestó a esta declaración de la Asamblea Nacional. O sea, cuando se reúne la Asamblea Nacional, una de las primeras resoluciones que hace es los talleres nacionales que había desarrollado Luis Blanc, que eran los desocupados de París y de los alrededores, estaban como con el plan trabajado, digamos, iban a hacer zanca y demás, pero tenían un ingreso. La primera resolución de la Asamblea Nacional, una vez que ganaron en las elecciones generales, fue cerrar los talleres nacionales. Quedaron desocupados todos en París y los mandaron a la provincia de vuelta. Por lo tanto, hizo en realidad que impulsó a la Revolución de Junio, que fue la revolución que masacró Cavaignac y el ejército. O sea que entre febrero y junio sucede la elección y sucede esto él en realidad no le da tanta importancia acá porque no debemos olvidar que él ya relató todo esto en las luchas civiles en Francia cuando lo publicó en folleto en la nueva receta gagnana. Ahí él publicó todos estos acontecimientos. Una de las primeras cosas que él hace es una historia de la insurrección de junio cuando abre la receta. Él lo cataloga como el acontecimiento más gigantesco en la historia de las guerras civiles europeas. Venció la República Burguesa. A su lado estaba la aristocracia financiera, que era de la época de Luis Felipe, la burguesía industrial, que era la oposición de Luis Felipe, las clases medias, los pequeños burgueses, el ejército, el grupo del proletariado organizado como guardia móvil, que era lo que estaba organizando Luis Bonaparte, organizó una guardia móvil
corpus de ellos, los intelectuales, los curas y la población del campo. Al lado del proletariado de París no estaba más que el sol. La descripción de Marx es: lo derrotaron porque además todo lo demás, hasta los aliados más cercanos, que eran los demócratas pequeños burgueses, digamos, estuvieron en contra, porque estuvieron en contra de seguir. O sea, la idea de la revolución de febrero era parecida a la revolución de 1789. La idea que tenían Marx y los comunistas en esa época, que iba a ser una revolución interrumpida hacia adelante, como había sido la revolución francesa. Primero los girondinos, después los jacobinos, después la izquierda de los jacobinos con los Arzulote y con Robespierre. O sea que bueno, esa era la idea que tenían, pero acá empezó así, pero terminó rápidamente con una alianza contra el proletariado. Y ahí mueren miles de proletarios en junio. Cavignac, que fusila a muchos, es previo a la comuna, pero es el golpe más importante al proletariado en esa época, ¿no? La revolución de 48. Dice: la historia de la Asamblea Nacional Constituyente de la jornada de junio, que pasó es la historia de la dominación y delegación de la función burguesa republicana. Bajo la monarquía burguesa de Luis Felipe, esta fracción había formado la oposición republicana oficial. Eran los que llamaban republicanos tricolores, ¿no? Por lo tanto, eran integrantes reconocidos del mundo político de la época. Era la oposición oficial reconocida por la monarquía. La exclusiva dominación de los republicanos burgueses solo duró hasta el 24 de junio al 10 de diciembre del 48. Porque en ese momento se decide cómo se va a nombrar al presidente. Entonces ellos querían que la asamblea nombrara al presidente, pero se discutió que la asamblea era para hacer la constitución, no para nombrarla. Así que consiguieron que hubiera elección. Y ahí se presentó Cavignac, se presentó Louis Rollin, que era de los socialdemócratas, y se presentó Louis Bonaparte. Y ahí ganó Louis Bonaparte por lejos. De nombre. Esta etapa se resume en la redacción de una constitución republicana y la proclamación del estado de sitio de París. Lo que dice es: claro, los republicanos son para hacer una constitución muy regular, pero al mismo tiempo, digamos, París vivió en estado de sitio después de la revolución de junio. Los republicanos, digamos, eran republicanos, pero ejercieron el estado de sitio contra el resto de las clases. La elección de Louis Bonaparte como presidente el 10 de diciembre del 48 puso fin a la dictadura de Cavignac y a la Constitución. Fue una reacción de los campesinos. Él caracteriza, eso que lo caracterizaba a Bonaparte como independiente, que el Estado era autónomo, él en realidad lo caracteriza como que los campesinos reconocían el sobrino del tío, el que le había dado las tierras, que había sido la Revolución Francesa y Napoleón. En el momento del feudalismo, todos los emigrados fueron confiscados. Los emigrados fueron confiscados, los palacios, la tierra, y en realidad hicieron una moneda de curso forzoso que llamaron asignados, y que en realidad los grandes burgueses compraron los asignados y en realidad se vendieron públicamente las tierras confiscadas, y los que lo compraron fundamentalmente fueron las grandes tierras, lo compraron los grandes burgueses, pero los campesinos recibieron tierras en pequeñas parcelas. Y era la primera vez que los campesinos feudales tenían tierra, y eso se lo había dado a Napoleón. O sea que los campesinos estaban muy reconocidos a la revolución y a Napoleón. Por lo tanto, reconocían a como el representante de la revolución francesa y Napoleón. Por lo tanto, los campesinos apoyaron a Louis Bonaparte. Y ellos decían que habían tenido que pagar el costo de la Revolución de Febrero contra las demás clases de la nación. ¿Por qué? Porque los republicanos burgueses pusieron impuestos, porque el Estado le faltaba plata como siempre, y ¿a qué pusieron impuesto? Al vino. O sea, al vino. Pusieron impuesto al vino, y los campesinos eran los que tenían producción de vino. O sea, los grandes terratenientes no. Por lo tanto, esto lo probaba a los campesinos. Los campesinos votaron a Louis Bonaparte en gran parte por los impuestos que había puesto la Asamblea Republicana. Y él lo ve como una elección del campo contra la ciudad, digamos, esa elección. La época que va del 20 de diciembre del 48 hasta la disolución de la Constitución
Constituyente de mayo del 49 abarca la historia del caso de los republicanos burgueses, pero esta masa burguesa era realista. Una parte de ella, los grandes propietarios de tierra, en realidad eran grandes propietarios de tierra, pero no eran los industriales, eran los burgueses que habían comprado las tierras confiscadas por el Estado y que se habían vendido. Habían dominado bajo la restauración, o sea, se produjo la restauración después de la caída de Napoleón, entra Luis XVIII por Carlos X, esos son borbónicos, pero en ningún momento le devolvieron las tierras a la feudal. Hicieron un acuerdo, en realidad, con los nuevos propietarios, que en realidad eran burgueses que habían podido comprar a precio vivo, porque hubo mucha inflación en ese momento y el asignado, digamos, tenía más valor que el que tenía que ser, o sea que compraron por poca guita gran parte del campo. Por lo tanto, ellos eran legitimistas, o sea, estaban de acuerdo con los borbones y los borbones se apoyaban en ese grupo, que no era la misma aristocracia. Y la otra parte eran los aristócratas financieros, los grandes industriales, que ellos fueron los que impulsaron y estuvieron de acuerdo con la revolución del 30 que puso a Luis Felipe de Orleans y la otra rama, que no era la rama borbónica. Ese se apoyó en la burguesía, digamos, financiera y en un grupo de grandes industriales. O sea que la burguesía en ese momento estaba dividida. O sea, los borbónicos tenían la burguesía del campo, digamos así, y los orleanistas eran la burguesía de los grandes industriales y fundamentalmente de los grupos financieros, de los bancos. El 29 de enero llegó el día que la Constituyente había de resolver el problema de su propia disolución y no se querían ir. Y por supuesto, como siempre, apareció el ejército y se volvió el Parlamento. Y hubo elecciones muy buenas. Así fue como el Partido del Orden, que fue lo que hizo eso, o sea, implementó el régimen parlamentario. Aquí se llamaba Partido del Orden en Francia a las dos ramas monárquicas. Digamos, tanto los legitimistas como los orleanistas eran el Partido del Orden, no querían cambios, querían que todo siguiera igual, y entonces en realidad se agruparon en el Partido del Orden, aunque seguían teniendo divisiones internas. Y pone el grito en el cielo cuando el 2 de diciembre este régimen de dictadura. Y entonces esta es una de las partes interesantes. De acá Marx lo que hace es una descripción de que en la primera revolución francesa la revolución se mueve de un modo ascensional, o sea, lo que él había dicho de que la revolución interrumpida, ¿no? Era la hipótesis de nos aliamos con los demócratas burgueses, una vez que toman el poder seguimos la revolución hasta que lo podemos echar. Esa es la idea, porque es la idea de la revolución del 89, del principio del 89. Pero en realidad cuando él describe dice la revolución del 48 es al revés. El partido proletario aparece como apéndice del pequeño burgués democrático. Este le traiciona y contribuye a su derrota en abril y mayo y en las jornadas de junio. A su vez, el Partido Democrático se apoya sobre los hombros de los republicanos burgueses. Apenas se consideran seguros, los republicanos burgueses se sacuden el molesto camarada y se apoyan a su vez sobre los hombros del Partido del Orden. El Partido del Orden levanta sus hombros, deja caer a los republicanos burgueses, dando volteretas y salta a su vez a los hombros del poder armado, o sea, el grupo de Bonaparte y cuando cree que está todavía sentado sobre esos hombros, una buena mañana se encuentra que los hombros se han convertido en bayonetas. De este modo la revolución se mueve en sentido descendente, o sea que él caracteriza la revolución del 48 distinto a lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que iba a ser una revolución ascendente, ininterrumpida, y en realidad en Francia fue al revés. O sea, el momento álgido fue en febrero y después, en realidad, los que ganaron, no fue una revolución interrumpida, fue una contrarrevolución interrumpida, porque fue contrarrevolucionaria. Y eso lo capta muy bien Marx en el 18 de mayo. Decía, legitimistas y orleanistas formaban, como queda dicho, las dos grandes fracciones del Partido del Orden. Y después analiza lo que pensaban, ¿viste? Pensaban que bueno, se peleaban porque esto era la rama, el otro decía, bueno, debe haber algo de eso entre ellos, pero ese no es el motivo por el cual los dos grupos se pelean. ¿Qué era lo que hacía que estas fracciones se aferrasen a sus independientes y las mantenían mutuamente separadas? Eran sus condiciones materiales de vida, dos especies distintas de propiedad. Era el viejo antagonismo entre la ciudad del campo, la realidad del capital y la propiedad del suelo. O
sea, que la burguesía tenía dos fracciones. Y como partido del orden, ejerciendo una dominación más limitada y más dura sobre las demás clases de la sociedad que la había ejercido nunca antes, ni aún bajo la restauración o bajo la monarquía de Estado. Como solo era posible ejercerla bajo la forma de la república parlamentaria, pues solo bajo esta forma podían unirse los sectores de la burguesía. O sea que él decía que esa era la manera en que la burguesía podía estar unida, porque si no hubiera estado separada como fue anteriormente. Y por lo tanto poner a orden del día la dominación de su clase en vez del régimen de un sector privilegiado de ellos. O sea, frente a este bloque que era el partido del orden, los pequeños burgueses que habían sido desdeñados, digamos, empezaron a tratar de llamar a los sectores proletarios para organizar un partido socialdemócrata. Dice, como los pequeños burgueses se vieron mal recompensados después de la jornada de junio, se acercaron por tanto a los obreros. Habían concertado una alianza con los jefes socialistas. En febrero del 49 se festejó con banquete de la reconciliación. Dice, el carácter peculiar de la socialdemocracia consiste en exigir instituciones democráticas republicanas, no para unir a la par los dos extremos, capital y trabajo asalariado, sino para atenuar su antítesis y convertirla en la armonía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En ese pequeño momento de unión, ¿qué es lo que hace? Luis Bonaparte bombardea Roma, que lo habían tomado los grupos carbonarios contra el Papa y demás, y habían establecido una república democrática. El ejército francés bombardea del lado de los reaccionarios, cosa que tenía prohibido por la Constitución, porque decía que el ejército francés no podía hacer, como dice la Constitución argentina, nada si el Parlamento no lo aprobaba. El Parlamento no aprobó nada, por supuesto, Luis Bonaparte dio la orden al general que estaba allá, bombardearon Roma y se volvieron a reestructurar Roma los franceses para el Papa, contra los grupos carbonarios de Mazzini y todos los grupos. Entonces, en realidad, eso fue una provocación de Duro Leonino, que era uno de los socialdemócratas. Luego del bombardeo de Roma, presenta el 11 de junio una acta de acusación contra Bonaparte en el Parlamento para que lo destituya. Dice, murió la Constitución, hay que destituir. Eso se llamaba la montaña, como si fuera los jacobinos del 89, se levantó como un solo hombre. Pero al día siguiente, el 2 de julio, la Asamblea desechó el acta de acusación y la montaña se fue del Parlamento. Se fueron del Parlamento. Y salieron a las calles, se dirigieron a movilizar a la gente. Los guardias civiles le pidieron. ¿Quién es la montaña? La montaña sale a la calle, sale a movilizar a la gente, pero piden que los guardias civiles vayan desarmados para no provocar. Fueron los guardias civiles de la pequeña desarmada. Obviamente la tropa de ejército de Chacañán no iban desarmados, iban bien armados, ¿no? Así que, digamos, en ese momento esa pequeña coalición de la pequeña burguesía, de la pequeña de los obreros, bueno, una parte del tribunal extranjero, otra parte fue entregada a un tribunal supremo que los condenaba a muchos años de prisión, y por un reglamento parlamentario al resto lo tuvieron en vigilancia, o sea que desapareció y Marx dice, si la montaña quería vencer en el Parlamento, y esto está así en itálica en el texto original, no lo puse yo. Dice, si la montaña quería vencer en el Parlamento, no debió llamar las armas. Ahora, y si llamaba las armas en el Parlamento, no debía comportarse en la calle parlamentariamente. Si fuese como las armas, no vas a ir desarmado a la calle, ¿no? Eso era. Y después, bueno, en ese momento todo el mundo se reía de Bonaparte porque usaba uniformes, galeras, conspiraciones, y todo el mundo pensaba, decía que Bonaparte se comportaba como un genio ignorado, considerado por el mundo entero como un bobo. Jamás fue objeto de desprecio de todas las clases de un modo más completo que este periodo. Jamás la burguesía dominó de un modo más incondicional. Jamás hizo una puntuación más jactanciosa de las insignias de su dominación. O sea, está hablando del Partido del Orden. La desarmonía entre el Partido del Orden y el presidente había buscado su carácter amenazador cuando un acontecimiento inesperado
desesperado volvió a echar a este arrepentido los brazos de aquel. O sea, otra vez Bonaparte se fue a apoyar en el Parlamento. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo elecciones en París el 10 de marzo y vencieron los candidatos el 10 de marzo. Y en ese momento, el partido de la burguesía que estaba en el Parlamento podía haber obtenido mayoría si se hubiera aliado con este sector. Pero no se alió con el sector. ¿Y cómo lo interpreta mal? Dice, en ese año 50, dice, no debemos olvidar que el año 50 fue uno de los años más brillantes de prosperidad industrial y comercial, y que por tanto el proletariado del país tenía trabajo en su totalidad. Pero la ley electoral que aprobó el Parlamento el 21 de marzo de 1850, hecho por los republicanos, hacía que los obreros no pudieran votar de vuelta. Tenían que tener domicilio, y el domicilio, y la cosa tenía que legalizarlo y aprobarlo para que lo dejaran votar por el patrón del obrero. O sea que, obvio, no podían votar nada. Sí, era, digamos, y en eso se apoyó Bonaparte, porque se apoyó en ese sector contra ellos, y él decía que había que derogar, digamos, el hecho de que los obreros no pudieran votar. Entonces un sector de los obreros lo vio con simpatía a Bonaparte, porque en realidad él estaba jugando para él, pero bueno, no era tampoco como eso. Y decía, bueno, lo apartaba de toda intervención en el poder político, lo aislaba hasta los propios cálculos humanos. Volvía a presentar a los obreros a la situación de parias y que evidentemente la situación de los después de superarse la crisis revolucionaria, se organiza el sufragio universal, una nueva lucha entre la Asamblea Nacional, que estaba representada por Ortega del Norte, y Bonaparte. Cuando la Asamblea Nacional volvió a reunirse, parecía inevitable que hubiera un choque que iba a ser a vida o muerte entre los dos poderes, el poder ejecutivo de Bonaparte, que además se acababa, eran 2 años, entonces se acababa. Entonces, algunos querían que siguiera, pero la Constitución decía que no podía volver a presentarse, como Cristina ahora, no se podía presentar. Se escribió un libro, tenía que abolir la Constitución para que Bonaparte siguiera. Bonaparte exigía que se dejase hacer tranquilamente lo que quería, y el partido parlamentario se sentía paralizado por un doble temor. Por el temor de provocar la agitación revolucionaria, porque era un partido de norte y quería que se mantuviera todo, entonces no quería eso. Y por el temor de aparecer como el perturbador de la tranquilidad a los ojos de su propia clase, a los ojos de la burguesía, que lo que quería era que no hubiera mucho lío. La Asamblea Nacional va convirtiéndose poco a poco en un antiguo parlamento francés que debe entregar la iniciativa al gobierno y contentarse con su parte concluido de recriminación post-festo, luego de la fiesta. Parecido a lo que pasa ahora, ¿no? La oposición, digamos, el Ejecutivo tiene, digamos, la manija y en realidad y bueno, Marx, que tenía la experiencia de Alemania, ¿se acuerdan que en Alemania se habían reunido en Frankfurt para hacer una constitución? En realidad no pasó nada, en Berlín, otra, y bueno, y desde la nueva Gaceta Renada, Marx había criticado mucho a los viejos revolucionarios que estaban en el Parlamento y que no hacían nada. Y los caracterizaba con esta palabra que volvió a caracterizar el Parlamento francés. Y hacía falta aparecer aquella peculiar enfermedad que desde 1848 viene siendo enfermo en todo el continente, el cretinismo parlamentario. Enfermedad que aprisiona como por encantamiento a los contagiados en un mundo imaginario, privándolos de todo sentido, de toda memoria, de toda comprensión de todo el mundo. Linda descripción para ustedes, para mí. Y entonces dice, ¿qué había pasado? En realidad la aristocracia financiera se había hecho bonapartista. Toda la economía bancaria se hallaba entretejido del modo más íntimo para el crédito público. ¿Por qué? Bonaparte necesitaba dinero, sacó crédito público y el Estado sacó créditos que suscribió la aristocracia financiera bancaria. Por lo tanto hubo un arreglo. En realidad nombró el ministro de Hacienda a uno de los representantes de los bancos y hizo un acuerdo con la aristocracia bancaria, así que la parte de la burguesía que había apoyado a Luis Felipe, que ya había muerto en el exilio de Londres, lo apoyaba él, porque además hacía los negocios. También a la burguesía industrial de este partido burgués que exigía a su representante que dejase pasar sin resistencia el poder militar.
sea, de manos de su propio parlamento a manos de un pretendiente aventurero. Otra parte de la burguesía quería que Bonaparte, ya que estaba sentado en el sillón presidencial, continuase sentado en él para que todo siguiese igual. O sea que la burguesía terminó aliándose Bonaparte. Dice, y esta burguesía extraparlamentaria sacrificó su interés general de clase, su interés político, al más mezquino y sucio interés privado, exigiendo a sus representantes este mismo sacrificio. En medio de esta confusión indecible y dificultosa de fusión, revisión, prórroga de poderes, constitución, conspiración, colisión, liberación, usurpación y revolución, el burgués caliente está así como loco a su república parlamentaria. Antes de un final terrible que un terror sin fin, antes que se vaya al parlamento, o sea, que venga Bonaparte, no volver. Bonaparte dice, supo entender este grito, o sea, de las masas de la burguesía, no de los parlamentos, de los extraparlamentarios. Y esta frase, la verdad que es muy descriptiva. Si hubo alguna vez un acontecimiento que proyectase delante de sí una sombra, delante de sí una sombra, mucho tiempo antes de ocurrir, fue el golpe de Estado de Bonaparte. Así terminaron el partido del oro, la Asamblea Legislativa y la Revolución de Octubre. Pero bajo la monarquía absoluta durante la primera revolución, bajo Napoleón, la burocracia no era más que un medio para preparar la dominación de la clase de la burguesía. Bajo la restauración, bajo Felipe, bajo la república parlamentaria, era ya el instrumento de la clase dominante. Por mucho que ella aspirase también a su propio poder absoluto. Es bajo el segundo Bonaparte cuando el Estado parece haber adquirido una constitución. Y sin embargo, el poder del Estado no flota en el aire. Bonaparte representa una clase que es además la clase más numerosa de la sociedad francesa, los campesinos parcelarios. O sea que, él decía, la gran mayoría de los franceses son los que entonces caracteriza a los campesinos parcelarios como muy separados, con poca conexión entre ellos, digamos, y tratando de defender lo poco que le habían dado. Pero hace un análisis de clase de los campesinos. Dice que hay un sector de los campesinos pobres y medios que, digamos, tendrían que ser aliados del proletariado en la lucha contra la burguesía. O sea, que Marx hace el análisis de clase del campesinado. Bueno, la idea fija dice, Solino se organizó porque coincidía con la idea fija de la clase más numerosa de los franceses. Entonces, él dice, bajo para Napoleón, los intereses de los campesinos, del grupo de campesinos, no estaban en consonancia, sino en contraposición con los intereses y con el capital. Por eso los campesinos encuentran su aliado de jefe natural en el talud del campo. Él propone una alianza con el campesinado pobre francés, que tiene por misión de alojar el orden del bien, pero el gobierno fuerte y absoluto, que es la segunda idea napoleónica, que viene a poner en práctica el segundo Napoleón, está llamado a defender por la violencia este orden material. Y este orden material es también el tópico en toda la proclama de Bonaparte contra los campesinos rebeldes, porque había zonas de campesinados que se rebelaron, pequeñas que se rebelaron. Y termina diciendo, cualquier país termina siempre bajo la forma de culto del norte imperial de Napoleón, el culto a la sagrada túnica de Trébol. Bueno, Trébol era la ciudad donde él había nacido. La sagrada túnica de Trébol era un pedazo del manto sagrado. Creo que está por todos lados, parece que la catedral de Trébol tenía un pedacito del manto sagrado original. Por eso hace parece que la conocía. Pero si por último el manto imperial cae sobre los hombros de Luis Bonaparte, la estatua de bronce de Napoleón se vendrá a tierra desde lo alto de la columna de Belgrano. Esto es casi una profecía. En el año 71, con la Comuna, en realidad los revolucionarios destrozaron la columna de Belgrano. Bueno, esta es una manera de, digamos, el 18 de abril es una cosa práctica de... Vendría a ser que Napoleón, Bonaparte, sí. La base de clase, dice, son los campesinos. Él dice que sí, por lo menos en ese momento para sí, llegar al pero a su vez lo apoya toda la gran burguesía, ¿no? Que se dio cuenta de que, bueno, que no iba a poder gobernar por sí mismo, pero prefirió
hacer negocio con Napoleón, porque Napoleón siguiera haciendo lo que decía, porque había sectores que le conocían. Napoleón empezó a hacer crédito al Estado. El Estado empezó a sacar créditos millonarios y eso lo suscribieron los grandes bancos. Los campesinos tenían que tomar los créditos de él, por eso se empezaron a tener problemas para poder sacar. Pero en ese momento ya, digamos, Napoleón tenía una gran burocracia que era un gran ejército, policía, todo, y eso le hizo que tuvieran el poder hasta la revolución. Dice, al decir representa, en realidad lo que expresa lo que decís vos, era la base social de que se apoyó políticamente, no que representaba a... se apoyó. La expresión es Napoleón representa a los campesinos. En el sentido que los campesinos se sentían representados porque lo veían como Napoleón era la expresión de clase de los campesinos. Pero los campesinos lo votaron, llegó al poder. Es un fenómeno político. Claro, en realidad él está analizando la burguesía no lo votó en ese momento. Después sí, se terminó valiendo. Ahora vamos a entrar en el 2015. Los 2015 es una palabra que se introduce en alemán y se haga así como bosquejo, una cosa así. Le pusieron esto porque en realidad cuando empieza a escribir esto pone esa frase más diciendo que ese era el bosquejo que estaba haciendo los puntos económicos. Esto fue, Marx lo hizo, esto entre junio del 57 y marzo del 58. Ahí escribió la independencia. ¿Por qué escribía la independencia en tan apurada? Porque Marx, digamos, porque en el 57 empezaba a haber una crisis mundial económica, otra vez una depresión económica. Y en ese momento Marx y Engels pensaban que iba a empezar de vuelta la revolución. Entonces Marx decía, bueno, pero antes que empiece esta nueva revolución, nosotros tenemos que tener nuestra doctrina económica bien consolidada. Entonces, para vivir, escribía durante el día en New York Daily Tribune para que artículos, y desde las 8 de la mañana, de las 8 de la noche a las 4 de la mañana escribió durante todo ese tiempo. Lo que dice que en realidad es un bosquejo que hizo Marx de la obra económica antes del Capital, que representa una suma enorme de análisis económico que todavía, digamos, hay mucho para conocer. Marx no pudo terminar su trabajo de análisis del conjunto del sistema de producción capitalista. En su plan inicial, que data de la redacción de los índices, él decía que iba a ser el siguiente análisis. Iba a ser análisis del capital, luego de la propiedad de los bienes raíces de la tierra, después del trabajo asalariado, del Estado, del comercio exterior y del mercado mundial. Todo eso está desarrollado o bosquejado en la independencia. Pero en realidad, los 4 tomos del Capital se consideran la teoría de la economía, publicado que disponemos actualmente nada más que una sexta parte de la obra de conjunto que él había diseñado en la independencia. Entonces, él empieza a publicar, a escribir esto y después se para en un momento determinado como que le faltaba método y empieza después a hacer lo que se llama la introducción, que a veces está publicado de forma separada, la introducción, que es parte de las tendencias. Entonces empieza a determinar que el objeto material para la economía es la producción material. O sea que los economistas decían en general que el problema económico se establecía por los diferentes métodos de intercambio entre la gente. Ellos hablaban de intercambio feudal y de intercambio del producto o de la renta feudal. Y Marx decía, inicialmente Marx dice que el objeto a considerar para la economía política, en primer término, es la producción material. La producción determina todo, aún los otros puntos económicos. Y dice, ¿de qué tiene que partir? Todos los textos económicos, como Adam Smith y demás, empiezan del individuo solitario. Empiezan de un hombre, un pecador o cosas, y traza una teoría económica de una manera de ser que eso no existía. Los individuos no producen solos, se producen en sociedad.
vos producís porque la sociedad se da por todos. O sea, la producción de los individuos está socialmente determinada. Este es naturalmente el punto de partida. El punto de partida es la producción socialmente determinada, no la producción de individuos aislados, eso no existe. El cazador, el pescador son los aislados, como también se admite que Ricardo, pertenecen a las imaginaciones del proyecto de fantasía que produjeron la Robinsonada de los 80. Consideraban que era como Robinson Crusoe. Solo puede ser tipo de una isla, pero eso no tiene producción. Entonces decía, si se habla de producción, siempre se habla de individuos y una producción socialmente determinada. Dice, para hablar de producción a secas, o sea, solamente de producción, como hablan los economistas, que la producción es esto, produce tal cosa, deberíamos o bien seguir el proceso del desarrollo histórico en sus diferentes fases. O sea, no existe una producción a secas, sino una producción en distintos estadios históricos. O bien declarar desde el comienzo que estamos ante una determinada época histórica. Por ejemplo, la moderna producción burguesa, la cual es en realidad un tema específico. Y dice, en realidad cuando los economistas hablan de producción, consumo, están hablando de su sociedad y están extrapolando lo que ellos consideran a todo el resto de la sociedad. Pero eso es, o vos decís que es eso, o decís que haces un desarrollo histórico. Pero no hables de producción en general, no existe. Decía, la producción en general es una fracción, pero una extracción que tiene un sentido en tanto que pone realmente de relieve lo común. ¿Sí? Lo fija y nos ahorra así una repetición. Las determinaciones que valen para la producción en general son precisamente las que deben ser separadas. O sea, todo lo que es producción en general, sepárenlo, porque no va a interpretar ninguno de los desarrollos históricos. Son cosas, digamos, que toman en común, pero que no sucedieron históricamente. A fin de que no se olvide la diferencia esencial para aprender solo de unidad, lo cual se desprende ya del hecho de que, porque él dice, si al final los economistas hablan de eso, en realidad lo único que están diciendo es que existe un sujeto, que la humanidad existe en la naturaleza. Por lo tanto, eso es igual en todo lado, pero eso no establece ningún sistema de producción. Todos los sistemas de producción están socialmente, históricamente determinados. Y después dice, bueno, cuando hablan de apropiación y dicen que por lo tanto es propiedad, por lo tanto la gente que produce se apropia y tiene propiedad de la producción. Y más dice, toda producción es apropiación de la naturaleza. Por parte del individuo que enseña por intermedio de una forma de sociedad determinada. En este sentido es una terminología, es decir, que la apropiación es una condición de la producción. O sea, la apropiación es una condición de la producción, sí, está bien. Pero es ridículo saltar de ahí una forma determinada de propiedad, por ejemplo, la propiedad privada. Para resumir, todos los estadios de la producción tienen caracteres comunes que el pensamiento fija como determinaciones generales, pero las llamadas condiciones generales de toda producción no son más que esos momentos abstractos que no permiten comprender ningún nivel histórico concreto de la producción. O sea, Marx, el primer economista, que dice, si usted analice la producción, dígame de qué está hablando. No me digan que esto es así, porque no es interno. Y entonces empieza con algunas de las cosas que tiene ingeniería. Entonces dice, la producción, porque el economista habla de producción, pero la producción es también inmediatamente consumo. ¿Por qué dice eso? Porque bueno, si uno produce, ¿qué hace? Consume la materia prima, consume la máquina, consume la fuerza de trabajo, y por eso produce. O sea que la producción es inmediatamente consumo. Hoy lo llaman producción consumidora. O sea, la producción es produce y consumo. Pero tiene que consumir. Y dice, igualmente el consumo de manera inmediata producción. ¿Por qué dice? Bueno, si usted consume cosas, produce su cuerpo. Claro. Si la planta recibe el nutriente, puede producir la sola. Por lo tanto, el consumo produce. Bueno, es bien hegeliano, ¿no? La producción existe, pero digamos, la producción es consumidora. El consumo existe, pero el consumo es productivo. Y dice, la unidad inmediata en que la producción coincide con el consumo y el consumo con la producción deja subsistir su dualidad. Si bien es así, deja subsistir su dualidad. Y sin producción no hay consumo, pero sin consumo tampoco hay producción, ya que en este caso la producción es el objeto. Y él dice que la producción, para hacer producción, la mercancía, para hacer mercancía se tiene que realizar
¿Qué significa se tiene que realizar? Se tiene que llegar a consumir. Si uno produce mercancía que a nadie le interesa, eso no es mercancía, porque nadie la consume. Y tiene una frase histórica que a mí me encanta porque es muy descriptiva. Dice que el hambre es hambre, pero el hambre que se satisface con carne guisada, comida con cuchillo y tenedor, es un hambre muy distinta del que devora carne cruda con ayuda de manos, uñas y dientes. ¿Por qué dice eso? No es únicamente el objeto de consumo, sino también el modo de consumo, porque la producción produce no solo objetiva, sino también subjetiva. La producción crea pues el consumidor. La producción no solamente provee material a la necesidad, sino una necesidad material. O sea que produce la necesidad, no solo el material. De modo que la producción no solamente produce un objeto para el sujeto, sino también un sujeto para el objeto. Eso está perfecto, ¿no? O sea, la propaganda produce, ojo, producimos un objeto para el sujeto. Creamos al sujeto que se siente la necesidad de tener el objeto. No. Y tiene esto que lo caracteriza como 3 puntos muy claros. La producción produce pues el consumo. 1. Creando el material de este. Crear el material que se lo consume. 2. Determinando el modo de consumo. ¿Cómo se lo consume? 3. Provocando en el consumidor la necesidad del producto que ella ha creado originalmente como objeto. Y lo remarca diciendo una frase que dice: en consecuencia, el objeto de consumo, el modo de consumo y el impulso de consumo es lo que produce la producción. La producción produce todo eso. Produce el objeto de consumo, pero también el modo de consumo y el impulso de consumo. Todo eso lo produce la producción. En la sociedad, en cambio, la relación entre el productor y el producto, una vez terminado este último, es exterior, y el retorno respecto al sujeto depende de la relación de que consume. O sea, una vez que uno tiene algo que va a intercambiar, ya no tiene una relación directa. Digamos, produce para intercambiar con otro y hacerse de un valor de uso que para uno tiene valor. Entre el productor y los productores se interpone la distribución. O sea, para considerar la circulación misma no es más que un momento determinado del cambio, también es un cambio considerado social. Entonces ella lo que limita para diferenciar las 3 condiciones que Marx da. Uno consume para satisfacer necesidades, eso es uno. Uno produce para satisfacer sus necesidades, otro. Y uno produce mercancía para el intercambio, y eso es la primera vez. O sea que hay 3 fases que los índices están bien determinados. Uno tiene el sujeto y esto es lo que Marx llamaba círculo de la necesidad. O sea, ¿qué es el círculo de la necesidad? Uno necesita algo, que eso necesita comer. Entonces puede pasar en la civilización de cazadores recolectores que vos vas y bueno, saca la naranja, no la producí. Está en el árbol, es un salvaje, no producí. Plantar los árboles, así como la naranja, ¿no? Por lo tanto, vos tenés una necesidad y producís un consumo, pero no producís el producto. Entonces satisfacés una necesidad. O sea, es la primera, digamos, cosa del consumo es satisfacer una necesidad. En condiciones primitivas lo que se hace es satisfacer una necesidad si se obtiene de la naturaleza, no uno nace del producto. Pero si uno es un sedentario y empieza a cultivar la tierra, hace un producto, aunque lo coma por mí. Uno tiene instrumentos, que es el trabajo pasado, dice, aunque sea la habilidad de la mano para hacer, eso es trabajo pasado, es la relación del trabajo. La naturaleza o la materia de la naturaleza, que es la que se trabaja para producir un segundo objeto, en este caso sería la tierra, que produce trigo. En ese caso, las poblaciones sedentarias sí producen el trigo. Aunque lo coman ellos mismos, no lo intercambian para otro, pero producen un producto para el consumo propio. O sea, es una fase productiva, pero todavía no produce mercancía. ¿Y cuándo es el círculo de producción? O sea, uno tiene un sujeto, el sujeto es productor, sabemos que puede producir, transformar la materia,
que es la acumulación de trabajo pasado. Marx decía, todo instrumento de trabajo, todo el capital es nada más que trabajo coagulado, acumulado, y todo es el trabajo de los obreros. Decía, la gente dice, nosotros compramos capital por el obrero. El capital es trabajo pasado. Por lo tanto, objeto de trabajo, materia 1, producto de la mercancía, pero en este caso no usa la mercancía para sí mismo, sino lo intercambia, en este caso con dinero, o puede ser intercambio directo, pero supongo que con dinero, y intercambia por la mercancía que sí va a satisfacer sus necesidades, y en este caso existe la producción mercantil. Entonces él dice, esta noción abstracta de producción mercantil existe en el capitalismo, sí, se pone en evidencia en el capitalismo, sí, porque el capitalismo es la exacerbación al máximo de la producción mercantil. Pero la producción mercantil existía en la Edad Media. Los artesanos, los telares y demás hacían tela, producían intercambio y eran producción mercantil. O sea que la ciudad y los campesinos incluso producían ropa y demás, producían, pero no era predominante. En la Edad Media la predominante era el ciervo de la plebe, y eso era. Pero la producción mercantil es predominante y es masiva en el capitalismo. O sea, esta categoría existe en otras series. Nosotros podemos decir que existe en los estados socialistas después del golpe revolucionario que tomaron. Sí, también la teoría del valor y la teoría de la mercancía existió en la URSS y en China en el periodo post-revolucionario. Como categoría dominante no, pero como categoría accesoria se mantuvo durante un tiempo. Yo no lo sé, se mantuvo mal. Entonces, ahora yo traté de hacer un diagramita, a ver si a vos que te parece. Dice, esto me parece muy interesante. Dice, parece justo comenzar por lo real y lo concreto, por el supuesto efectivo. Dice, ¿cómo empiezan los economistas con la economía? Empiezan por la población. La población es la base del sujeto del acto social de la producción en su conjunto. Sin embargo, si se examina con mayor atención, esto se revela como falso. La población es una abstracción. Siempre que deje de lado que la población tiene clase, que la compone. Que estas clases son a su vez una palabra vacía si desconozco los elementos sobre los cuales reposan, por ejemplo, el trabajo asalariado del capital, etc. Estos últimos suponen el cambio, la división del trabajo, los precios, etc. El capital, por ejemplo, no es nada sin trabajo asalariado, sin valor, dinero, precio. Si comenzara por la población, tendría una representación caótica del conjunto y precisando cada vez más, llegaría analíticamente a conceptos cada vez más. Él dice, bueno, lo que yo veo por la sensibilidad que es la población no es lo que uno ve, no es una persona, no existe una población. Existe un obrero, un arrendatario, un burgués, qué sé yo, las clases, no es una unidad en sí, está compuesta de múltiples cosas. O sea, que si nosotros empezamos por eso, no vamos a entender la realidad. A eso él lo llamaba concreto representado, que sería la representación que uno tiene de la realidad. Así que uno que tiene la realidad en sí, y adelante la representación mental de la realidad, que es lo que uno ve. Eso sería de lo concreto representado, él decía, se llegaría a fracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las determinaciones más simples. Llegado a este punto, habría que reprender el viaje de retorno hasta dar de nuevo con la población. Pero esta vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino una única totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. Y dice una frase muy importante, este último es manifiestamente el método científico. Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto unidad de lo diverso. O sea, lo concreto existe, sí, obviamente, pero que lo que nosotros vemos como que parece una unidad, en realidad es la síntesis de múltiples determinaciones de todas esas condiciones distintas, y si él no puede empezar por ahí, tiene que empezar por algo más simple. Por lo tanto, unidad de lo diverso. Y dice, aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como un resultado, no como punto de partida, aunque es el verdadero punto de partida, porque es lo que nosotros vemos, el verdadero punto de partida es eso, es consecuencia del punto de partida también de la intuición, o sea, de la sensibilidad y la representación.
hizo un esquemita. A ver, vamos a ver si la pruebamos. Vamos a terminar un poquito con lo que dice. El primer camino, la representación plena, es volatilizada en una determinación abstracta. Y en el segundo, las determinaciones abstractas conducen a la resolución de lo concreto por el camino del pensamiento. El método consiste en llevarse de lo abstracto a lo concreto y para el pensamiento solo la manera de apropiarse a lo concreto es lo que se llama concreto espiritual, que en otro lado se llama concreto del pensamiento. Es la totalidad concreta, como totalidad de un pensamiento, como un concreto del pensamiento, no una representación concreta, sino un concreto. Y en fact, o sea, más utilizaba palabras en inglés, en francés, en latín, en griego, es en realidad, es decir, un producto del pensamiento y de la concepción. Pero todo, tal como aparece en la mente, como todo el pensamiento, es un producto de la mente que piensa y que se apropia del mundo de lo único que puede ser. Entonces dice, ¿por qué Hegel se confunde? Cree que la idea produce la realidad, porque parte de este principio. Pero él dice, eso no es para que nosotros pensamos que la idea produce la realidad, sino para entenderlo. Entonces dice técnico. ¿Qué dice que sí? Existe una barrera entre el mundo real y el mundo real. Acá tenemos la realidad concreta y el mundo real. ¿Qué es lo primero que sucede? Nosotros que tenemos una realidad conocida, ¿sí? Tenemos una realidad concreta, lo que vemos, pero queremos conocerlo. ¿Cómo hacemos? En el mundo conceptual, Marx dice el siguiente: lo primero que hay es lo concreto representado, que es la representación caótica de lo que nosotros vemos una cosa y tenemos lo concreto representado en la mano. Él decía, si comenzara pues por la población, tendría una representación caótica del conjunto, lo que uno tiene en la mano. Después hace una abstracción y va a las determinaciones abstractas 5, que se llama determinaciones abstractas 5. De lo concreto representado llegaría a abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las determinaciones más simples. Después de eso hace una síntesis, igual lo concreto del pensamiento. Lo concreto es concreto porque es la síntesis del múltiple de determinación, no porque vale concreto. Y eso es el método de investigación que utilizamos. Marx utiliza ese método para investigar, pero no es lo que está en el Capital. El Capital le hace la explicación. Entonces, da la vuelta descendente. El método de explicación parte de la totalidad construida, como él ya lo analizó en el concreto del pensamiento, de la totalidad construida con sus determinaciones múltiples, mercancía, valor, valía, etc. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, no como punto de partida, pero él para explicar empieza por ahí. Utiliza categorías abstractas simples, que son las determinaciones abstractas de lo concreto, la mercancía, el valor, y produce una explicación que da lo concreto construido, ya no es lo concreto representado, sino lo concreto construido. Claro. Reemprende el viaje de retorno, pero esta vez no tendría una representación caótica, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y representaciones. Y esa es una manera de conocer la realidad. No sé si entienden. Claro, es el concreto construido en el concreto del pensamiento. Claro, sí. De nuevo, ¿no? Es el concreto del pensamiento. Sí, pero es la totalidad, es lo que se llama totalidad del pensamiento. O sea, que... Claro. Es lo concreto en el pensamiento. Sí. Era el Nada más concreto lo que hace es dar la vuelta a esto. Claro, el concreto real le llama, es la unidad de múltiples elementos. Claro. Y el pensamiento es de múltiple determinación, porque es a través de lo abstracto que se construye el concreto. Claro, él dice que su método es deductivo. Es inductivo deductivo. Quiere decir, ahí voy a poner acá es el prólogo de la primera edición de Capital. Sí. ¿Qué te dice? Es más fácil estudiar el organismo. Qué interesante. A mí me sorprendió. Década del 60. Se sabía muy poco de la célula. Virchow recién estaba usando el microscopio. Yo conocía el microscopio, las reacciones químicas. Mira lo que dice. Dice, es más fácil estudiar el organismo desarrollado que las células que lo componen. Cuando analizamos las formas económicas, por otra parte, no podemos servirnos del
sea, ¿En porque, qué año es lo de la célula? y eso de la década 50, 60, de hecho, esto es 67, que más se está la investigación biológica. O sea que no solo miraba, sino que ese era lo que empieza a reactivo químico, que se viene cocina, todo lo que todavía como en la facultad de la Por otra parte, no podemos saber con el microscopio ni la biología. La facultad de abstraer debe hacer la vez de uno y los otros. ¿Qué quiere decir eso? La facultad de abstraer debe hacer la vez del microscopio y de los reactivos químicos. Para la sociedad burguesa, la forma de mercancía adoptada por el producto del trabajo o la forma de valor de la mercancía es la forma celular económica. Dice la palabra celular, la forma celular económica. Al profano le parece que analizarla no es más que perderse en plenas minucias y sutilezas, pero de la misma manera que es a ella que se consagra la anatomía metodológica, como se llamaba esa anatomía metodológica. Sí. Sí. Y después dice, exceptuando el apartado referente a la forma de valor, a esta obra no se lo podrá acusar de ser difícilmente comprensible. Confío naturalmente en que sus lectores serán personas deseosas de aprender algo nuevo y por lo tanto también de pensar por su propia cuenta. Después hay una declaración de su método en el prefacio del epílogo de la segunda edición de Capital que dice: en un momento hace un comentario de un científico que hace un comentario de cómo Marx interpreta todo eso y resume y dice que está bien lo que dice, que es su método. Lo resume diciendo, ciertamente el modo de exposición debe distinguirse en lo formal del modo de investigación. La investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, analizar su distinta forma de desarrollo y rastrear su nexo interno. Tan solo después de consumada esta labor puede exponerse adecuadamente el movimiento real. Si esto se logra y se llega a reflejar individualmente la vida de ese objeto, es posible que el observador le parezca estar ante una construcción a priorista. Porque algunos decían que Marx era priorista porque empieza con la mercancía. Y dice, bueno, esta es una reconstrucción. Entonces, si uno lo hace así, no es el método de investigación. Para explicarlo no lo de esa manera. Parece que fuera priorista. Es un análisis explicativo, no es un análisis. Dice, el método dialéctico no solo define el Hegel en cuanto a sus fundamentos, sino que es su antítesis directa. Pero después dice, lo sigue así dentro de sus cursos en el Diócrates Epígono de los universitarios alemanes, se refiere a los universitarios alemanes, iban a tratar a Hegel como un perro muerto. Me declaré abiertamente puede decir que lo que era pensador, llegué incluso a coquetear aquí y allá en el capítulo acerca de la teoría del valor con el modo de expresión que le pedía. Que lo hizo un poco para molestar a los académicos que eran positivistas. En esta época del positivismo, y obviamente que Hegel en esa época estaba bastante desprestigiado. Vamos a entrar un poquito. ¿Cuánto tiempo? Vamos a ver la parte final solamente del valor de uso, valor de cambio, trabajo abstracto, y después en la clase en la charla que viene vamos a entrar en lo que Marx le da mucho bolilla de Rozdorki que hizo Roman Rozdorki, fue un polaco que trabajó en Viena y era el corresponsal de Riazanov en Viena. Cuando se declara la Segunda Guerra termina en Auschwitz y en varios campos de concentración. Al final de la guerra puede migra a Estados Unidos y publica un libro que es excepcional, que yo se lo voy a mandar porque lo pude bajar, pero que está publicado en el año 72, nunca más se publicó, lo publicó el siglo XXI, y que se llama La Génesis y la producción, la génesis y la producción del capital del mundo, donde él hace un análisis de cómo fue el desarrollo económico de Marx desde los comienzos, los manuscritos, hasta los Grundrisse, y él dice en el prólogo de ese libro que pudo analizar los Grundrisse porque en Estados Unidos había un solo libro de los Grundrisse, en toda Europa había 3 libros de los Grundrisse, ¿cómo no estaba en Estados Unidos? Porque era una edición muy pequeña que se había publicado en el 39, 40, en el comienzo de la guerra,
en alemán en Moscú. Y en Occidente había solo 3 libros. Uno estaba en Estados Unidos, pero tenía un amigo que se lo prestó y él pudo hacer un análisis completo de los comunistas. Entonces, en ese libro él hace un análisis y hace un análisis de lo que Marx consideraba el valor de uso, porque en general se cree que Marx solo se dedicó al valor de cambio, al valor simple, y que el valor de uso es la merciología, el secundario, que es una cosa, por lo tanto, pero para la descripción de la plusvalía, digamos, y de la descripción de lo que primero Marx llamó capacidad de trabajo y después fuerza de trabajo, el valor de uso es muy importante, porque la plusvalía solo puede entenderse por el valor de uso, porque el hecho de que, digamos, el patrón compra la fuerza de trabajo, compra valor de uso. Compra valor de uso el trabajo concreto para después producir trabajo abstracto y valor en la mercancía. Pero si no hubiera esa diferencia entre lo que compra y lo que usa, digamos, y no se tiene el valor de uso, la plusvalía no se puede aplicar. Por eso lo vamos a ver ¿cómo se llama el autor? Román Ross-Dolzky. Román Ross-Dolzky. Sí, 1972. Lo encontré en internet, lo pude buscar. ¿Y está en castellano? Sí, está en castellano, porque es siglo XXI. Sí, siglo XXI. Sí, yo se lo voy a mandar. Yo se lo mando. Yo se lo mando. No, ese no va a conseguir. De hecho, una cosa interesante, hasta 1939, todos estos textos, los más conocidos, los que dicen que después se editaron por separado, Después sí, ningún marxista lo conocía hasta que se publicó en Moscú en 1939. Claro. Este lo publica, ese libro lo publica Ross-Dolzky en el año 68, que muere en ese año, Sí, sí. y fue el único que en esa época había leído los comunistas. Sí, sí, te lo quiero decir. Incluso las compilaciones que después el movimiento comunista editó de la introducción a la crítica, del método de la economía política, o la formación entre el capital, todo eso después del 39, 40. Claro, porque todo eso ya lo comunistas. No, pero creo que por parte se publicó antes, ¿eh? Antes del 40. Lo de por ejemplo, lo del método, lo de introducción a la crítica de la economía política. Sí, eso está como en el último introducción. Sí. Aricó lo publicó en pasado y presente. Yo tengo el libro de Aricó. Lo publicó en pasado y presente, introducción como introducción. Es la parte inicial de los comunistas, esta parte. Él lo publicó en pasado y presente como. Y Anteo lo Pero ojo, esa crítica también. estamos hablando Pero antes. Estamos hablando del año 72. ¿En cuánto? En el 72 tiene. 1972. Sí. ¿No estaba antes? Antes de la introducción. Puede ser que tiene unos años. En realidad no. Yo creo que tengo una Yo edición lo que estoy española. diciendo es que no lo conocieron en los muros de París, ni la conoció Cruz, No, eso no. hasta 1939, 40, seguro. Sí, no. Ya ese momento nada. Eso fue La muy formación efectiva. entre capitalistas, está editado por pedacitos, después mucho. Después hubo un escrito sobre formaciones precapitalistas fundado en los comunistas, pero eso ya está. Claro, después de Entonces, vamos a describir un poquito la parte terminal del valor de uso y valor de cambio. Marx dice que él que no se atribuye, quizás los economistas clásicos como Adam Smith, Ricardo hablaron de valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es aquello que tiene una utilidad o satisface una necesidad. Lo que viene, satisfacer una necesidad o tener una utilidad es un valor de uso. Si no tiene nada de eso, no es valor de uso, por más que se puede. Porque no se puede realizar. Para cambiar o vender en el mercado, el valor de cambio es lo que se cambia o se vende, que en realidad es un intercambio con dinero que es otra mercancía. En consecuencia, una mercancía es un producto que no ha sido creado con el fin de consumirlo directamente, sino para encamionarlo en el mercado. Si no existe eso, no puede tener una mercancía. Y toda mercancía debe tener a la vez un valor de uso y un valor de cambio. Pero lo que sí Marx decía es que él, digamos, describe por primera vez lo que llama trabajo general o trabajo abstracto. Y eso no lo había descrito para explicar el valor, él describe lo que se llama trabajo abstracto, que produce valor de cambio o valor, versus el trabajo concreto que produce valor de uso. Eso sí que es marxismo.
Eso no está en el ¿Cómo Hernán? ahora voy a ver. Esto del capital. ¿Cómo describe más la mercancía? Dice, la mercancía es ante todo lo que es una cosa que por su naturaleza satisface necesidades humanas de cualquier clase. Fíjense que lo que dice, que tales necesidades tengan por origen el estómago o la fantasía, ello en nada modifica las cosas. O sea, esto que te dicen ahora, las computaciones, que ya no son productos, son productos. Uno decía, lo te satisface el estado, la fantasía, eso es una mercancía. Ello en nada modifica las cosas. Tampoco se trata de saber cómo se satisfacen las necesidades, ya sea inmediatamente, si el objeto es un medio de subsistencia, o por un rodeo, si se trata de un medio de producción. O sea, todo lo que se intercambia, que se produce por el trabajo humano, se intercambia en mercancía. No es solo la cosa concreta. O sea, la utilidad de una cosa hace de ella su valor de uso. Los valores de uso solo se realizan en el uso o en las utilidades que debemos examinar son al mismo tiempo los soportes materiales del valor de cambio. Entonces, acá lo que es el análisis, aquí se puede reducir el valor de cambio. ¿Qué tiene en común el dos mercancías distintas como una locomotora y un pan o que se intercambian? Algo tiene que tener en común. Dice, bueno, que si nos intercambiamos hierro, vamos a lo pesado, pero bueno, el peso no tiene nada que ver. Las propiedades concretas no tienen nada que ver. Lo único que todo tiene es trabajo. Por lo tanto, tiene que ser el trabajo la manera de que se cambia la mercancía, porque es lo único que tienen en común. Ninguna de las otras cosas concretas, tienen en común. Ninguna cosa sensorial o material tiene nada en común. Tiene una cosa inmaterial que es el trabajo que tiene incorporado y uno no lo ve porque está incorporado en la mercancía. Entonces, cuando se deja de lado el valor de uso de la mercancía, solo le queda una cualidad para hacer producto de trabajo. Lo único que queda con toda la mercancía que son productos. Si son productos de trabajo. Por lo tanto, solo le queda el carácter común de dicho trabajo. Todo se reduce al mismo trabajo, sin referencia a la forma particular en que se distribuye. Como cristalización de esa sustancia social común, se lo considera valor. ¿Cómo medir entonces la magnitud de su valor? Si el valor es el trabajo humano, ¿cómo medimos la magnitud? Por la cantidad de sustancia creadora de valor que contiene el trabajo. La propia cantidad de trabajo tiene como medida su duración en un tiempo tal como la hora o el día. Y él dice una frase muy, en el capital es una frase muy interesante. Dice, ¿cómo calculamos, cómo, digamos, alguien pide el azúcar? Por el peso, los pesos. Bueno, la cantidad de trabajo es el peso para establecer el azúcar en la mercancía. Es la única cosa en común. Lo que tiene el azúcar es que es distinto peso, el peso doble, bueno, el doble de cantidad. Y ahí el tiempo doble es el doble de cantidad de trabajo. Y es interesante lo que dice la indiferencia. Y esto es lo que él describe, ¿no? El trabajo abstracto, el trabajo en general o el trabajo. La indiferencia frente a un género determinado de trabajo supone una totalidad muy desarrollada del género real del trabajo. Él dice, ¿por qué antes no se dieron cuenta? ¿Y por qué antes había solo cierre? Había un solo trabajo. El tipo era tejedor, su padre era tejedor y su hijo era tejedor. O sea, no cambiaba. Era difícil de entender que había intercambiabilidad de trabajo. Cuando se supone una totalidad muy desarrollada del género real del trabajo, ninguno de los cuales predomina sobre el humano. Entonces deja de poder ser pensado solamente bajo una forma particular. El ciervo es el trabajo de la producción de la tierra. Es ancestral y siempre visual. Por otra parte, esta atracción del trabajo en general no es solamente el resultado intelectual. O sea, está bien, aparece todo esto y uno tiene la posibilidad de pensar, pero no es solo eso. ¿Por qué no es solo eso? Dice, la indiferencia por un trabajo particular corresponde a una forma de sociedad en la cual los individuos pueden pasar fácilmente de un trabajo a otro. Son las sociedades burguesas, un tipo puede estar en una fábrica y puede ir a otro lugar y producir otra cosa. Digamos, ahí se produce realmente,
se nota que el trabajo es trabajo abstracto, porque en realidad puede cambiar de trabajo. En la época medieval era muy difícil de cambiar de trabajo, porque había toda una especialización. En esta no, por lo tanto, acá sí se están las condiciones para cultivar lo que es trabajo general o trabajo. Y en el que tiene determinado trabajo es para ellos fortuito y por lo tanto indiferente. El trabajo se ha comprendido entonces no solo en cuanto a categoría, sino también en la realidad, en el medio para crear la riqueza en general, y como determinación la ha dejado de analizar el individuo como una particularidad suya. Dice, este estado de cosas alcanza su máximo desarrollo de la forma más moderna de la sociedad budista por la atracción de la categoría de trabajo. El trabajo en general, el trabajo sans phrase, que es el punto de partida de la economía moderna, resulta por primera vez prácticamente sí. O sea, uno lo ve por primera vez porque acá sí se ve. Dice, de este modo, la abstracción más simple que la economía moderna coloca en el vértice y que expresa una relación antiquísima y válida para todas las formas de sociedad, se presenta, no obstante, como prácticamente cierto en este grado de abstracción solo como categoría de la sociedad moderna. Si bien existió antes, es imposible verlo. Incluso la categoría más cercana, a pesar de su validez, para todas las épocas son el producto de condiciones sociales y poseen plena validez solo para estas condiciones y dentro de sus límites. Y tiene esta frase interesante para el médico, ¿no? Un médico que dice que la anatomía del hombre es una clave de la anatomía del mundo. ¿Por qué dice eso? Dice, la sociedad burguesa es la más compleja y desarrollada organización histórica de la producción. Las categorías que expresan su condición y la comprensión de su organización permite al mismo tiempo comprender la organización y las relaciones de producción de todas las formas de sociedades pasadas, sobre cuyas ruinas, elementos se las edificaban y cuyos vestigios, aún no superados, continúan arrastrando, a la vez que meros indicios previos han desarrollado en ellas su significación. La anatomía del hombre es una clave para funcionar. O sea que las formas más desarrolladas son una clave para entender las formas más desarrolladas. Después dice, solo se puede decir que en el mono hay un indicio de lo que va a ser en el hombre si uno llega a la categoría más desarrollada, si no, no se puede hablar de eso. Por lo tanto, las categorías más desarrolladas pueden, pero lo que dice es que no hay que confundir eso como que es igual en todas las épocas. Claro, eso es. Claro. De la misma manera, la economía burguesa únicamente llegó a comprender la sociedad feudal, el tipo de libertad cuando comenzó a criticarse así. Y él habla de que, digamos, el cristianismo llegó a tener el paganismo cuando empezó a criticarse a sí mismo y que los católicos lo entendieron cuando los protestantes lo empezaron a criticar. Entonces decía que las formas desarrolladas hacen entender. Y esto es interesante. Hay ejemplos de que esto es así. O sea, por ejemplo, en ciertas aldeas indias donde todos trabajan la tierra, una determinada casta monopoliza la función del herrero. Mientras fabrica un instrumento para la granja, ¿no? O sea, la granja fabrica un instrumento para la granja, con las materias primas que le suministra, un campesino trabaja la tierra del herrero. Se establece de manera muy transparente una equivalencia en hora de trabajo para regular el intercambio. El intercambio se regula que el herrero produce el arado para el resto de los campesinos, mientras tanto el resto de los campesinos van a su campo y al campo y hay equivalencia de hora de trabajo. ¿Cómo se miden como equivalencia de hora de trabajo? Y en Japón, las aldeas japonesas de la Edad Media, se basaban en la cooperación de las cosechas y las actividades comunes de construcción de granja y producción de ganado. Por lo cual el contador de la aldea anotaba las horas de trabajo de los distintos aldeanos. Se encontraron los libros donde estaban anotados. A fin de año tenían que verificarse un equilibrio. O sea, los miembros de la familia B y la familia A tenían que tener con exactamente la misma cantidad de horas. Y acá aparece el trabajo calificado. Fíjense, una hora de trabajo infantil no valía para el contador de esa aldea japonesa más que media hora de trabajo de lo que se llama trabajo, porque algunos le criticaban, pero bueno, ¿qué trabajo? ¿De qué trabajo? Él dice el trabajo simple. El trabajo calificado es un múltiplo de trabajo simple. En este caso,
Fíjense que el trabajo del adulto es un múltiplo del trabajo del niño, porque lo tomamos con una hora de trabajo del chico o media hora de trabajo. Y otro ejemplo que se pone es en la época feudal. La época feudal empezó con la renta de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo tenían? Los señores feudales tenían su campo señorial y tenían campo para los campesinos. Los campesinos trabajaban 3 días en su campo y 3 días en el campo del señor feudal. Y un día, el domingo, en teoría, eso se llamaba renta de trabajo. En la Baja Edad Media, al comienzo medieval, se utilizaba este tipo de renta, la renta de trabajo. Después no les convenía a los señores feudales tener mucho campo y demás, preferían que le dieran el producto, con lo cual si no tenían que mantener el campo y demás, con lo cual pasaron a la renta en especie. O sea, que lo que hacían era, esos 3 días lo pasaban en cosecha. En teoría, si eran 3 días y 3 días, se suponía que la mitad de la cosecha le pertenecía, había un equivalente. O sea, los señores feudales no eran tontos, no iban a aceptar que le dieran un cuarto de la cosecha, le iban a pedir la mitad de la cosecha, porque era el equivalente de 3 días de trabajo en su campo con 3 días de trabajo en el otro. Y después pasaron a la renta en dinero. Cuando ya tenían mucho seco y tenían más dinero, no tanta cosecha, y complicarse para vender el trigo y demás, le pidieron que los campesinos pagaran. Eso fue su destrucción. Porque los campesinos pagaron y ellos calcularon la renta en dinero en tiempo lo mismo como hicieron antes. Pero se produjo inflación. Y los señores feudales tuvieron que dejar su séquito y demás, porque no había aumento de la cosa, lo habían establecido en dinero, y eso fue una de las causas. Una de las causas de la caída de los señores feudales, porque cuando pasaron a la renta en dinero y se produjo un periodo inflacionario, en realidad los campesinos se beneficiaron por única vez en la historia. Pero esto explica muy bien. Bueno, la Revolución Francesa, los burgueses se quedaron por la tierra por la inflación, en este caso antes de la. Pero esto explica muy bien de que se medía el tiempo de trabajo. Todos estos cambios lo hicieron el tiempo de trabajo, porque si no, algunos se iban a beneficiar y otros no. Ninguno se quería no beneficiar. Excepto que al final no había inflación, empezó a haber inflación desde el siglo XVI, XVII. Los propietarios que habían pasado a la mayoría del dinero y estuvieron por lo bajo. La primera que comenzó el lugar de trabajo 3 días en la tierra, con cierta cantidad de trigo ganado que representará eso. La segunda conversión pasa a pagar con tributo mínimo. Cuando el campesino le ofrece el trigo en cierta cantidad de trigo, en lugar de trabajar para él 150 días por año, si para él esa cantidad de trigo solo necesita 70 días de grado, se tendría un empobrecimiento. No pasó eso. Por lo tanto, se había cambiado bien el tiempo de trabajo. Y después lo que dice más, de todas las formas de sociedad existe una determinada producción que asigna de todas las otras su correspondiente rango industrial. Él dice, la pequeña unidad mercantil sigue existiendo en la sociedad capitalista, sí, pero no como existía en la edad moderna. Existe de otra manera, dentro de la iluminación general, en que se van los valores que modifican la particularidad de una manera muy particular, no de la manera que es como un líder particular que determina el peso específico de todas las formas de existencia que así toman el ritmo. Pero el modo producción principal es el que determina eso. En consecuencia, sería impracticable eliminar las categorías económicas en el orden que fueron históricamente determinadas. Su orden de sucesión está en cambio determinada por las relaciones que existen entre ellas en la moderna sociedad burguesa, que es exactamente el inverso de lo que parece ser su orden natural, a lo que correspondería a un orden de sucesión en el Códice del Desarrollo. Por lo cual dice que todos los economistas que empezaban con esto y lo que querían hacer el desarrollo, en realidad lo que tenían que analizar es lo que analizó que era la sociedad burguesa y todo lo demás, digamos, estaban opinión. Esto es lo que yo estuve diciendo con la producción mercantil antes y después hacia la producción mercantil. Y que cuanto más se generaliza la producción de mercancía, más regular se vuelve el trabajo, más
más se organiza la sociedad y toma una contabilidad fundamental. Y el problema, el valor de cambio, en realidad no es el valor de cambio de lo que yo tardo para construir algo, porque si no, si yo soy lineal y tardo el doble que otro, me van a pagar el doble que el otro. Es imposible. No, el valor no es el valor de lo que se produce individualmente. Como decía antes, el valor de cambio de las mercancías dependería solamente de la cantidad de trabajo realizado individualmente, eso sería absurdo. Porque cuanto más el alimento sea uno, más se divide. En realidad, claro, lo que decía Marx era el valor de cambio es un vínculo objetivo que se establece entre los productores y el cliente para poner en iguales condiciones a todos los oficios en una sociedad que se centra en la elección del trabajo. Por lo tanto, es el trabajo socialmente necesario, el trabajo promedio. ¿No es cierto? El valor de cambio no es el que produce individualmente una mercancía, sino la cantidad de trabajo socialmente necesaria para producir. La sociedad produce 5 horas 100 metros de tela, el que lo produce en 10 horas recibe la mitad de lo que trabaja, porque no es el promedio con que se produce. Entonces, el valor es el trabajo socialmente necesario para producir. La cantidad de trabajo necesaria en las condiciones medio de productividad de trabajo existentes en una época y en un país de trabajo. Y bueno, el trabajo calificado, lo que hemos dicho, es un múltiplo de trabajo simple, que es un coeficiente simplemente. Y él da el ejemplo en los 2015 de trabajo socialmente necesario. Esto lo da mucho. Cuando dice, no, esto lo da mal, donde dice cómo se produce el cambio entre los carruajes a fines del siglo XIX y los coches. Cuando aparecen los coches, había poca producción de coches, por lo tanto, digamos, la ganancia era mayor peligro para los coches que para los carruajes. Los carruajes fueron perdiendo la ganancia y se hizo el traspaso a las industrias manufactureras. Entonces, esto explica de otra manera. En el régimen capitalista hay las empresas que pueden tener una productividad media. O sea, hay empresas que producen como produce la sociedad en un momento determinado, que se dan el promedio. Hay empresas que tienen una productividad menos que la media, que son las empresas declinantes, tienen menos ganancias, y hay empresas que producen una productividad mayor que la media, que son las que tienen desarrollos tecnológicos distintos. Esto tiene mayor productividad. Por lo tanto, supongamos que tengan 10 horas, que sea la productividad media. Los declinantes podrían trabajar 5 horas, tendrían más 2 horas de trabajo, pero lo pagaban por 3. Y los que tenían 1 hora y media lo pagaban por 3. El trabajo era el trabajo socialmente necesario. Por lo tanto, el precio de costo promedio era el costo de la media. Los que producían menos tenían mayor precio de costo, menor ganancia. Entonces, tenían menos que la ganancia media o más que la ganancia media. Por lo tanto, lo que Marx dice es, ¿por qué la acción civilizadora que llama Marx del capitalismo es que siempre se va a ir hacia la derecha, hacia el aumento de la productividad? En un momento determinado esas empresas tienen una ganancia extra. Cuando el resto se equilibran con eso, esa productividad mayor va a ser la productividad de toda la sociedad, que va a pasar a un escalón distinto. Y se va a producir un nuevo avance tecnológico para que haya empresas que, por eso el nombre sea el capitalismo solo se elige por el criterio de la ganancia, porque quieren tener mayor ganancia y todo lo demás. El motor de la economía capitalista es la búsqueda de la ganancia adicional para el perfeccionamiento continuo de la tecnología y el costo de la productividad aumentada con el tiempo será la media y desaparecerá la ganancia excedente, constante elevación de la productividad media del trabajo y por lo tanto siempre liberación de la tasa de gasto. Esta descripción es bien de Marx, no era de mí, Carlos, ninguna cosa. Bueno, hicimos una introducción. En la segunda parte vamos a hablar la clase que viene de plusvalía, valor, que todavía se discute mucho, pero la verdad que es inapelable. O sea, se discute mucho de lo que dijo Marx, pero digamos, la concentración del capital que describió Marx cambió. La situación monopolista es una ley que se cumple. La tendencia creciente a largo plazo de la tasa de ganancia se cumplió.
creo que dice que Marx está equivocado, en realidad tenía que demostrar que históricamente no se produjo lo que dijo que se produjo. En realidad lo dijo quizá en 2018 o 1200 años del nacimiento de Marx. Se ve que Marx nació en 1817. Sigue siendo uno de los pensadores, o quizás el más brillante de todos los últimos años. Preparando la